Hola mis queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Una vez más con ustedes desde su canal Aprendamos de Atención Prehospitalaria. En este video quise compartir con ustedes una serie de pautas que nos ayudarán a mejorar la redacción de nuestras historias clínicas. Así que antes de empezar, como es costumbre, un saludo para las personas que ya se suscribieron. Animen a otras personas a que se suscriban, es muy fácil, dándole a la barrita que dice suscribirse un clic y activar la campanita inmediatamente con el fin de que las notificaciones te lleguen de inmediato. Así que si te gusta el video, quédate hasta el final, dale dedito arriba, compártelo con otras personas para que juntos podamos aprender. Así que no siendo más, vamos a hablar de esas pautas y recomendaciones que nos ayudarán a mejorar la redacción de nuestras historias clínicas. Recuerda que la historia clínica inicia con la anamnesis o identificación. Es donde obtenemos la información más relevante del paciente. El paso número 2 es la fuente. Recuerda que la fuente es confiable o no confiable. Si tenemos un paciente alerta, orientado, que no tiene ninguna alteración neurológica, la fuente de esa historia va a ser confiable. Pero si en el peor de los casos el paciente está inconsciente o el paciente tiene alguna discapacidad o alguna alteración cognitiva, entenderemos de que esa información no va a ser muy creíble. Por esa razón, la fuente en ese caso sería no confiable. El paso número 3 es el motivo de consulta. Y del motivo de consulta debemos decir que es importante escribirlo entre comillas y con las palabras que nos dice el paciente. Cuando el paciente nos dice es que tengo dolor de cabeza, vómito, fiebre, mareo, entonces vamos a pedirle que por favor nos diga cuál de esos síntomas es el que más le preocupa, con el fin de identificar la mayor dolencia o el motivo de consulta principal. Luego de que ya tenemos el motivo de consulta principal, vamos a hablar de la enfermedad actual, que es desglosar ese motivo de consulta con 8 pautas que te voy a regalar en este momento. La pauta número 1 para desarrollar la enfermedad actual es preguntarle al paciente cuánto tiempo de evolución tiene su síntoma. Eso es importante porque algunas patologías tienen cierto tiempo de evolución. El paso número 2 es preguntar de qué manera inició ese síntoma, si fue rápido o súbito o progresivo o gradual. Eso es importante también saberlo porque ciertas patologías se comportan o inician de forma diferente. El paso número 3 es preguntar por la característica. Ejemplo, en caso de que sea un dolor, debo preguntar si el dolor es punzante, si es una opresión, si siente que le quema o si es un ardor. Debo preguntar la característica principal. Por la misma razón, porque algunas patologías se comportan de cierta forma. El paso número 4 es preguntar por la localización e irradiación de ese síntoma. Si hablamos, por ejemplo, de cefalea, vamos a preguntarle en dónde le inició y si viaja hacia algún lugar ese dolor, para saber el lugar exacto. El siguiente punto sería preguntar por la severidad o la intensidad del dolor. Si hablamos de un dolor de cabeza, aunque el dolor es subjetivo, lo vamos a evaluar a través de una escala análoga, verbal. Le vamos a preguntar al paciente si siendo 1 lo mínimo y 10 lo máximo, y pudiese calificar el dolor en una escala de 1 a 10, ¿cuánto sería el dolor que siente en ese momento? Esa es la forma como más práctica de evaluar el dolor de una persona. Vamos a preguntar también si hay alguna situación, acción o posición que mejora o empeora el síntoma. Luego vamos a preguntarle al paciente si ha tomado algún medicamento para el alivio de ese dolor. Es importante saber si el medicamento fue prescrito por otro médico o en su defecto fue automedicado por el paciente. Por último, y recomiendo que esta pauta la dejemos de último, es preguntar por síntomas asociados, algún síntoma adicional del que se acompañe ese cuadro clínico. Debemos dejarlo de último y lo recomiendo de esta forma con el fin de que cuando terminemos de desglosar el primer síntoma, pasemos al segundo síntoma y le apliquemos las mismas preguntas o las mismas características que le hicimos al primero. Recordemos que es algo general, es algo subjetivo. Tú tienes una forma de describir, yo tengo otra forma de describir, pero esto sería más o menos un orden lógico para poder describir la enfermedad o situación que presente una persona enferma. Para presentarlo al médico que nos recibe en el servicio de urgencias, un caso de una persona enferma sería más o menos así. Doctor, buenas tardes. Le presento a un masculino de 30 años de edad.
con un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en dolor de cabeza. Cefalea en este caso si sabemos el término. Consistente en cefalea. Cefalea que inició súbitamente en las horas de la mañana, de predominio occipital irradiado hacia la región parietal izquierda. El paciente refiere que le punza la cabeza o siente palpitaciones en la cabeza. Refiere que el dolor es muy intenso, 10 de 10. También me dice que no ha tomado ningún medicamento para el alivio de este dolor. Dice que cada que se agacha o baja la cabeza, el dolor se exacerba, el dolor se empeora al hacer este movimiento. El cuadro también se acompaña de rinorrea y también se acompaña de disfagia. Por esta razón, el paciente consultó y lo hemos traído al servicio de urgencias. Hasta luego.